Sí, ahí está. Entonces, como indicábamos, propiamente el proceso de la redacción ocasiona que algunos asesores propiamente pues se vuelvan ese jefe, ese capataz propiamente, y no nos aceptan o no nos ven propiamente en este sentido como la persona que realmente nos tendría que orientar, que nos tendría que guiar, pues en ese sentido. Pero luego viene un tercer asesor. Aquí viene lo contrario al otro, el otro que se vuelve es capataz o mamá propiamente. Este tipo de tercer asesor es aquel que propiamente no nos dice nada y solo nos dice, yo no te voy a complicar la vida vos. Y entonces así nos tratan de vos. Yo no te voy a complicar la vida, yo te conozco, somos amigos, somos parientes, desde cuánto tiempo te conozco, y que este, que el otro, y que aquel, que el otro. Y nunca leen el informe. Y nunca nos dicen dónde está lo malo. Él dice, está bien, aquí te lo firmo, voy a venir, tráeme tu informe final aprobado, tráeme tu anteproyecto aprobado. Y uno pues dice, qué bien, pues fácil, está fácil este proceso. Pues no es tanto, el problema va a ser más adelante cuando usted tenga que pasar con la persona encargada que se llama revisor, pues en ese sentido. Él sí va a tener que ver que se cumplan todos los procedimientos de los que estábamos hablando anteriormente, pues en ese sentido, que se cumpla con las directrices y se cumpla propiamente con el aspecto de que nuestro informe final pues no esté plagiado, pues, porque el otro no lo ha hecho. Recuerde que el asesor tendrá que leer nuestro trabajo e indicarnos qué partes están con un alto porcentaje de piratería o plagio en ese sentido. Pero hay asesores que no, yo no te voy a complicar la vida, vos, así, tráeme aquí, yo todo te lo firmo. Y uno pensando que es más rápido, más ágil, pues viene y lo hace, pues en ese sentido. O sea, a veces uno encuentra el asesor que se le hace fácil, pues entre comillas, en ese sentido. Y hasta el cuarto, ojalá que todos encontraran ese tipo de asesor, aquel que lo hemos venido, como me decían en el curso de tesis o en la sección B con EPS, su asesor ideal, me dicen algunos, pues es cierto, pues propiamente aquel que se la faja con uno, aquel que propiamente desde que uno lo ha escogido o desde que a esa persona lo nombraron asesor de uno propiamente, pues ha venido colaborando, ha venido ayudándonos, nos ha venido orientando, nos ha venido propiamente indicando lo bueno y lo malo que estamos llevando en nuestro trabajo, propiamente en ese sentido. Ojalá que ustedes tuvieran ese tipo de asesor, que lo encontraran propiamente ya tanto en él como en ella, y que ustedes sean propiamente un reflejo de las experiencias y conocimientos que él tiene. Ustedes podrán decir, este asesor es exigente, este asesor nos complica la vida, pero le estoy aprendiendo. Y eso también es parte muy importante dentro de la carrera propiamente, o dentro de la elaboración de la tesis o el EPS, aprenderle al asesor propiamente, porque él nos va a, de alguna forma, expresar sus experiencias, sus conocimientos, su sabiduría. Y ojalá que cuando ustedes propiamente, ya dentro de unos 4 o 5 años, cuando ya estén ustedes graduados propiamente, y algún estudiante que esté ahorita ingresando a primer semestre, en este año 2023, ingresó por primera vez a su facultad, y dentro de 5 o 6 años a usted lo van a ir a buscar porque usted ha sido el nombrado, o a ustedes lo conocen como un buen, que podría ser una propuesta para ser asesor, usted logre cumplir propiamente ese cuarto papel, ese cuarto rol, de ayudar propiamente. Tal vez usted no tuvo un asesor que me ayudara, pero eso no significa que yo voy a hacer igual, pues, mi tío. Si yo no tuve ese asesor que me ayudara, que me orientara, pues voy a ser distinto, voy a ayudar a esas personas. Y siguiendo el eslogan de la Universidad San Carlos de Guatemala, pues ir y enseñar a todos, pues, en ese sentido. Entonces, como dije anteriormente, pues redacción propiamente se tiene en todas las 14 universidades de Guatemala ese gran problema, no nos preparan. O a veces también el mismo estudiante no le da el interés debido, pues supuestamente esto tendría que ser en los cursos de técnicas de investigación o en los cursos de metodología propiamente, pero el estudiante cuando está en el primero, en el séptimo, en el quinto semestre propiamente, no le pone tanto interés a estos cursos, porque el estudiante cree que los otros cursos son más importantes y que estos cursos de técnicas o de metodología son rellenos nada más dentro del pensum. Y el problema es cuando se tiene que hacer propiamente ese resultado final o se tiene que hacer ese proceso de presentación. Entonces nosotros hoy vamos a ver propiamente cómo se hace la redacción de ese informe de EPS, propiamente, en ese sentido. Y a la otra semana, como digo, en la última sesión que tenemos el próximo jueves, ahí vamos a ver cómo se presenta el informe final, cómo se hace la defensa del informe final y cómo se hace la defensa de un examen público, pero eso ya la otra semana.
Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a empezar con la definición o el concepto de redactar o de redacción. Propiamente es cuando usted va a transmitir, ojo en este sentido, usted va a transmitir sus conocimientos, sus conceptos, sus ideas, sus acontecimientos, sus pensamientos o la descripción propiamente de sus ideas. O sea, usted va a utilizar sus propias palabras para dar un neoconocimiento y ese es el EPS. Usted va a dar un nuevo conocimiento para que las personas que vayan a leer su documento, llámese asesor, encargado de metodología o cualquier persona que vaya a leer su trabajo, conozca el procedimiento, conozca todos los aspectos que usted utilizó para poder de alguna forma, en base a la evaluación que vimos la semana pasada, pues poder haber solucionado en forma parcial o total propiamente ese o esos problemas que usted quiso solucionar o tenía en mente en base a su hipótesis de acción propiamente y por la cual usted trabajó en su EPS, pues en ese sentido. La redacción es una de las partes más importantes propiamente de toda investigación. Aquí me refiero a cualquier investigación, como también, ojo, y no, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de presentación del informe final de EPS, pero la redacción no le va a servir solo para el EPS, para el informe final, le va a servir para su vida como profesional. Tiene que aprender a redactar, porque cuando usted esté en una empresa, cuando usted esté en una institución privada o pública, o usted trabaje por su propia cuenta, tiene que redactar, pues en ese sentido, tiene que presentar los resultados finales a su jefe o a sus clientes propiamente de todo lo que usted está trabajando o todo lo que usted presenta como trabajos anteriores, para que la gente lo tome en cuenta a ustedes y vean de que usted es un buen abogado, que usted es un buen psicólogo, que usted es un buen ingeniero. Pues hay que presentar trabajos que uno ha hecho. Es crear una carpeta, si queremos ver en el área de modelaje, pues, pero también el profesional debe crear carpetas, debe de crear trabajos que él haya presentado propiamente, para que más adelante, pues, otras personas nos tomen como punto de partida o nos contraten para ciertos procesos de investigación. Aquí en algún momento ustedes, que sabemos, aquí pueden estar los nuevos creadores de algún libro de contenido dentro de unos 5 o 6 años propiamente, que se pueda utilizar en la universidad. Aunque hay algunos catedráticos que lo interpretan al revés, o sea, soy el catedrático del curso, hago mi libro y vuelvo obligatorio ese libro dentro del curso propiamente, cuando debemos de aprender propiamente que ese curso, ese libro que estamos haciendo o que hemos hecho, podría ser de base, pero también hay otros, pues, pero hay algunos catedráticos que son ese libro, pues, y hay que comprarlo, pues, en ese sentido. Y en ese momento, pues, nos ocasiona algún tipo de sesgo en la investigación. Entonces, la redacción propiamente en la investigación, llámese EPS o tesis o cualquier tipo de trabajo académico, es una de las deficiencias más comunes que tiene, en este caso, el alumno o el futuro profesional y que a veces tiene el problema de comunicación con el asesor. En ese sentido, repito, los primeros 3 asesores. Aquel que nunca me dijo cómo que había que hacer el trabajo, ahora que le estoy presentando ya el informe, ahora me dice qué hay que hacer. ¿Por qué no lo hizo antes? O aquel asesor que es capataz o papá, que solo lo que él dice es la verdad absoluta. O aquel asesor que nunca me lee los trabajos y solo me dice, hace esto y hace lo otro, y viene uno y lo hace. Pero el cuarto asesor, que es el que más nos interesa a nosotros, es aquel que de alguna forma ha tenido una coherencia, ha tenido un proceso de diálogo, ha tenido una buena comunicación, una buena química, y ha habido un buen proceso y nos ha dado también independencia para la elaboración de nuestro trabajo. Y lo que él quiere o lo que ella quiere propiamente es que usted presente resultados, presente un nuevo conocimiento basado propiamente en esas teorías o en esas propuestas que usted está haciendo. Recuerda cuando lo vimos allá en el marco teórico, pues usted tiene que proponer algo, tiene que de alguna forma dar nuevas ideas, porque ¿de qué me sirve venir con el proceso de copiar, pegar, imprimir? Eso cualquiera lo hace, pues eso no es lo complicado de hacer la tesis o el EPS. O sea, lo que se complica es el proceso de la transmisión o en este caso de la presentación de los resultados, pues en ese sentido. Entonces, propiamente, aquí ya dependerá, en este caso, para la presentación de su informe, pues hay que seguir, en este caso, 2 reglas básicas en este sentido. Número 1, pues la regla más importante es seguir las instrucciones o seguir propiamente la forma de presentación que nuestra facultad nos solicite para la presentación de ese informe. Y la regla número 2, hay que ser creativo, hay que ser original, hay que narrar propiamente o hay que presentar esos resultados propiamente
con nuestras propias palabras, con nuestro propio vocabulario, pero ya un vocabulario profesional, ya un vocabulario científico. ¿Se recuerdan? En la primera sesión hablábamos de lo que era un ensayo, probablemente. El ensayo es el punto de vista que cualquier persona tiene sobre un tema específico. Su EPS se va a volver ensayo académico. Esa es la diferencia. Usted va a dar el punto de vista sobre un problema, pero con verificación y con comprobación a lo largo de un proceso investigativo que le ha llevado propiamente, y donde usted va a presentar los resultados verídicos o los resultados que usted tuvo en el desarrollo de su EPS, pero ya es un trabajo académico en ese sentido. Está dando su punto de vista, pero con argumentación científica. Ha utilizado diferentes métodos, el método hermenéutico, el método fenomenológico, el método científico, cualquier otro tipo de método que usted considera que es para la presentación de ese material. Pues, pero también existen, de alguna forma, algunos errores comunes que se tienen a la hora de empezar con el proceso de redacción. Uno de los primeros errores que tiene el estudiante o el futuro profesional, propiamente, porque aquí también hay que incluir algo. Hay personas propiamente que están haciendo maestrías y todavía tienen muchos o tenemos muchos problemas de redacción. Recuerde que la redacción hay que verla de dos lados, propiamente. La forma de escribir y la forma de hablar propiamente. Como también nosotros debemos de tener en cuenta, por ejemplo, la ortografía, que más adelante la vamos a ver en ese sentido. Tenemos muchos errores de ortografía al escribir, pero también tenemos errores a la hora de hablar, en ese sentido. Las famosas muletillas, en ese sentido. O sea, a veces repetimos mucho las palabras, pues, en ese sentido. Y eso, de alguna forma, se va combatiendo con la práctica, se va combatiendo propiamente con la preparación, en ese sentido, con la planificación. Porque hay muchos licenciados, y eso creo que ustedes han dado a lo largo, propiamente, a veces en las clases improvisan. Se nota cuando un licenciado está improvisando en el curso, propiamente. Entrega un programa y cuando uno va revisando el programa con lo que él está presentando, nada que ver. En el programa suena todo bonito, pero en la clase aborda temas que no están en el programa de estudio, propiamente en ese sentido. O cuando se llega a la presentación propiamente, tanto en los San Carlos como en las privadas, hay mucho catedrático en ese sentido, y esto sí quisiera recalcárselos a ustedes también, por favor, en esta situación, cuando se utiliza, por ejemplo, las cañoneras, o se utilizan las presentaciones de PowerPoint, pues hay mucho licenciado o mucho estudiante que lee las presentaciones. Eso se lo deben de quitar ustedes de la cabeza, propiamente. Jamás de los jamases se lee una presentación de PowerPoint. Me sirve de guía, me sirve de base, pues probablemente. Ustedes aquí a lo largo de este curso se han dado cuenta que utilizo plantillas de PowerPoint propiamente, esta yo las he creado en ese sentido, pero me están sirviendo de base, pues probablemente. Si hoy estuviéramos en una clase presencial, la computadora estaría atrás mía y ahí estarían ustedes viendo la cañonera y jamás volteo a ver la presentación. Claro, en algún momento sí, pues es lógico, para ver en qué parte va, pues en ese sentido. Los que tenemos una ventaja, por ejemplo, con el caso de los lentes, pues a veces con el reflejo del lente, pues podemos ver propiamente en qué parte de la presentación va y sobre eso estamos haciendo el diálogo, pues en ese sentido. O si tenemos alguna persona que colabore con nosotros, pues él, estando propiamente como parte del público, él nos va a decir diapositiva 2, diapositiva 3 o en qué parte va, pues en ese proceso. Pero entonces en este caso, como les digo, hay que mejorar la redacción, tanto oral como la redacción escrita. Propiamente hay que manejar un proceso que se llama hilación de ideas. ¿Qué significa? Tener claridad, propiamente. Saber de lo que se va a hablar, así es sencillo. Saber de lo que se va a escribir. Ustedes son los expertos y eso se los dije a lo largo de este curso. Ustedes escogieron ese problema, ustedes escogieron ese EPS porque ustedes lo dominan, ustedes lo conocen propiamente. ¿Se recuerdan cuando tuvieron la primera reunión con el encargado de metodología? Allá hace 9, 12, 18, 24 meses, regresamos un poco en el tiempo, y él les preguntó cuál va a ser su proyecto que usted quiere trabajar, y usted le llevaba unas alternativas, les llevaba ciertas ideas de qué podría ser su EPS, probablemente, y él les preguntaba, ¿cuánto sabía usted de ese problema? Entonces, con tal de que las aprobaran el EPS, pues decían, sí, yo sé, un 80-85%. Tal vez no era cierto, pues, pero estaban demostrándole a esa persona, en este caso asesor, que ustedes quieren trabajar eso, pues, probablemente. Y luego ya con las visitas previas, luego ya con las visitas regulares a la empresa o a la comunidad, ya con la elaboración del anteproyecto, ya con propiamente la elaboración del EPS, más el proceso de sistematización y evaluación,
pues a esta altura usted ya puede decirse que ya conoce un 95% del problema. Nunca lo vamos a conocer al 100%, eso es imposible, porque los problemas van evolucionando. Tal vez usted, en el momento en que usted terminó su EPS y en el momento en que usted está haciendo su informe, pudo haber algún cambio allá en la comunidad o en la empresa, y usted pues no se dio cuenta, pero tampoco le interesa, porque usted ya cumplió propiamente ese proceso. Algunas personas a la hora de redactar o a la hora de escribir tienen el proceso de la redundancia en ese sentido. Y es aquí donde debemos de aprender propiamente, se recuerdan allá con el tema del marco teórico, el uso de diccionarios, sinónimos, diccionario de antónimos, diccionario de conectores, porque hay muchas personas repiten mucho las palabras dentro de un mismo párrafo o a la hora de hablar propiamente. Y eso se va combatiendo con una práctica. En el sentido, el estar hablando, y aquí algo que es muy importante para usted, si usted está a esta altura, puede hacerlo, saque algún curso de cómo hablar en público, propiamente, porque ahí le van a permitir, bueno, cuando queden buenos cursos propiamente, el proceso de la dicción, en ese sentido, el proceso de no tenerle temor a la gente, pues en ese sentido. Porque como le digo, yo puedo tener un buen trabajo escrito y puedo tener muy buenas ideas de cómo voy a presentar ese resultado, pero me pongo nervioso y al estar nervioso no doy la información correcta, pues en ese sentido. Y eso es lo que algunas personas tienen el gran temor a la hora de hacer su examen público. ¿Y qué pasa si yo me quedo callado? ¿Y qué pasa si no respondo las preguntas? ¿Y qué pasa si me empiezan a hacer una pregunta y la respondo mal? Ahí es donde ya el mismo estudiante o el futuro profesional no confía propiamente. Usted es el experto, usted es el conocedor del problema y tiene que expresar sus ideas o tiene que expresar su conocimiento de una forma congruente, porque si no quedaríamos en esa situación de que estamos hablando solo por hablar. Ojo, hay algunos profesionales que han dicho esto. Ah, es que cuando yo hice mi examen público eché casaca, eché paja, pero eché paja de la fina, como se decía en términos chapines. No es eso, en ese sentido. Y si lo va a hacer propiamente, pues por lo menos hable con profesionalismo, hable como ese futuro profesional que usted está aspirando o que usted logró alcanzar en ese sentido. En el examen público, y esta es una pregunta, y eso lo vamos a ver más la otra semana, pero el examen público nadie lo pierde, literalmente nadie. De 100 estudiantes que hagan el examen público, 99.99% lo ganan. Solo hay una forma de perder el examen público, y eso lo vemos con mayor detalle la otra semana. La única forma de perder el examen público es que usted no llegue. O sea, tiene el examen programado para el día lunes a las 10 de la mañana en el salón tal, propiamente, y usted no llegó ese día. Entonces ahí por lógico no se presentó, es como cualquier examen por ese sentido. Entonces ahí sí usted perdió el examen público, salvo que usted tuviera alguna excusa validera, y entonces presenta esa excusa, y entonces ahí le podrán cambiar la fecha, pues, pero eso es aparte. Pues, pero si usted no presenta las excusas debidas o las excusas correspondientes, pues, entonces sí lo perdió y tiene que repetir todo otra vez. Nada que va a seguir trabajando con ese mismo problema o con ese mismo EPS, tiene que repetir todo. Ahí no hay examen de recuperación, pues en ese sentido. Propiamente otro error que se tiene es propiamente el uso de terminología propiamente, o el uso de tecnicismos mal empleados propiamente. Es que a veces hay personas que cometen este error. A veces lo hacen pensando, a veces lo hacen propiamente intencionado. Quieren aparentar o quieren presumir algo que no son propiamente. Quieren utilizar mucho palabras técnicas o palabras que se conocen como extranjerismo. Entonces, el asesor propiamente, recuerde, aquel asesor que se ha venido trabajando con usted, pues nos va conociendo y él sabe cómo nosotros hablamos y cómo nosotros escribimos. Pero a veces dice, ¿por qué me está hablando así? Usted no es de esa forma, usted no utiliza tanto ese vocabulario y ahora lo está haciendo. Es porque a veces algunas personas, ojo, en este sentido, como ya están en esa fase final, estoy a punto de graduarme, si estoy a punto de graduarme, pues lamentablemente a algunos mentalmente les afecta y ya se creen el profesional que supuestamente están a punto de graduarse. O sea, ellos mentalmente pues ya están graduados, ya son profesionales. Todavía no han cumplido ese proceso del examen público o la presentación del informe, pero hay algunos que en estas etapas se les sube mucho a la cabeza eso, en ese sentido. Entonces, tratemos de no utilizar muchas palabras técnicas o muchas palabras en extranjerismo. Si las va a usar, está bien, pues ahí las explica, ahí las entiende, porque a veces resulta que
Queremos hablar en palabras en latín o palabras en inglés y a veces, primero, ni las decimos bien y segundo, ni siquiera sabemos bien el significado o la historia de esa palabra propiamente o la simbiología de ese tipo de terminología que estamos manejando. Y viene otro error. Esto a veces es propiamente, a veces por la misma preparación del estudiante. Muy poco vocabulario en ese sentido. Muy poco uso de terminología enfocado a la carrera, propiamente en ese sentido. Recuerden que a esta altura ustedes ya están a punto, ya solo les hace falta un pequeño detallito, un pequeño pero grande al mismo tiempo, que es el informe final y el examen de graduación. Pero ustedes en este momento ya tienen que hablar como profesionales, pues en ese sentido. Tienen que tener un amplio vocabulario propiamente, ya hablar como pedagogo, como psicólogo, como ingeniero, como arquitecto, como abogado, como economista, pues en ese sentido, sin que se le suba a la cabeza ese proceso, sino que se trata de que usted ya utilice esa terminología enfocada propiamente. Porque hay muchas personas que cuando llegan a esta fase, pues solo manejan el vocabulario de su EPS, pues en ese sentido, más no manejan otro tipo de lenguaje, pues, y debemos de encontrar siempre esa relación, esa simbiosis de empezar a manejar postulados de nuestra carrera y poder aplicarlos al EPS, pues en ese sentido. Otro de los errores, eso lamentablemente la gran mayoría los tenemos, como decíamos anteriormente, la ortografía, propiamente. La ortografía a la hora de escribir o a la hora de hablar, propiamente, en ese sentido. En el caso de la ortografía escrita, propiamente en ese sentido, lamentablemente ahora con el uso de la tecnología, pues nos hemos acostumbrado que estamos en el procesador de texto, le damos F7 propiamente, y la computadora pues nos va corrigiendo algunos errores. ¿Cuándo le damos F7? Porque a algunos se les olvida eso, ni siquiera le dan el proceso de revisar ortografía, pues en ese sentido. Y algunos lo escriben así propiamente y ahí sí se lo entregan sin ver esos detalles. También, eso lo vamos a ver más adelante, los aspectos de presentación, el uso de las sangrías, el uso de la justificación propiamente, porque hay algunas personas que empiezan a escribir y eso parece un carrusel, parece pura espiral propiamente. Los procesos de presentación de los trabajos tienen que ir justificados pues, en ese sentido, en ese proceso a través de Word, pues, en ese sentido. Pero a algunos se les va ese proceso, o algunos lo ponen todo al lado izquierdo o al lado derecho. No, ahí llevan procesos de justificación para que la lectura sea más comprensible. Pero también, como les decíamos, el aspecto de la ortografía a la hora de hablar. Todos tenemos esas famosas muletillas, todos. Y la forma de combatirlos es practicando, practicando y practicando, o dando conferencias o dando charlas, pues en ese sentido. Usted como futuro profesional le va a tocar que dar algún tipo de asesoría o capacitación, o alguna charla, alguna clase propiamente ante un grupo de personas. O ese podría ser propio un aspecto de ejercer su profesión, pues en ese sentido. Usted va a dar esas capacitaciones, usted va a dar esos cursos propiamente, ya sea por internet o en forma presencial, a diferentes personas, pero usted va a ir adquiriendo experiencia y eso es lógico, pues la experiencia hace al maestro, como se dice en ese sentido. Al principio voy a tener muchos errores, pero con el tiempo voy a ir mejorando, pues en ese sentido. También otros errores que se tienen es propiamente los aspectos de la parquedad. La parquedad se refiere propiamente a querer expresar mi punto de vista, mas no respetar los resultados de la investigación. Ojo, en ese sentido. Y eso lo vamos a ver en la otra semana ya también en el informe final. Hay un apartado en el EPS que muy pocos EPSistas lo manejan propiamente. Puede ser, dice bien, puede ser que los resultados que yo obtuve propiamente en mi EPS, yo no esté de acuerdo. Propiamente, pero así los tengo que presentar propiamente. ¿Se recuerdan el proceso de evaluación con las entrevistas, con las encuestas propiamente que hice para poder evaluar mi trabajo de EPS? Yo tuve algunos datos que yo no estoy de acuerdo, bueno, está bien, pues, pero yo tengo que presentar los resultados obtenidos en el proceso de investigación, no los resultados que yo quiero, pues, en ese sentido. Según mi punto de vista, 2 más 2 es igual que 4, pues, en ese sentido. Está bien, así lo manejo yo, pues, pero en el proceso de investigación pude haber encontrado que 3 más 1 es 4, o 1 más 1 más 1 más 1 es 4. O sea, hay diferentes alternativas, pero debe presentar tal y como están en el proceso de la obtención de los datos. Porque algunas personas, aquí donde vienen los sesgos propiamente, quieren poner los datos como él quiere, propiamente. No, es que, digamos, voy a poner un ejemplo, pues, en el sentido, estamos haciendo un proceso de violencia intrafamiliar en el municipio de San Pedro de Ampú, del departamento de Guatemala.
Según la investigación propiamente de lo que usted hizo, lo estoy poniendo como ejemplo, propiamente resulta que las mujeres sí les gusta que les pegue su pareja, pues esos fueron los resultados que se obtuvieron. Usted tiene que presentarlos ahí. Claro, va a tener que aclarar, pues en ese sentido, que así fueron los resultados que se obtuvieron en el proceso de las encuestas o las entrevistas, pues en ese sentido. Pero no puede venir usted a decir, yo estoy en contra de la violencia y voy a cambiar esos resultados. Porque entonces, ¿para qué hizo la investigación? Pues en ese sentido, si usted quiere poner los resultados que usted le gusta, entonces mejor no hubiera hecho la investigación, pues en ese sentido. Entonces, esos son algunos de los errores más comunes que se tienen propiamente a la hora de empezar a redactar, ya sea en forma escrita o en forma oral. Ahora vamos a ver propiamente las características de cómo se debe redactar propiamente el EPS. Pues en este caso, repito, estoy hablando de un preinforme o borrador 1, como le llaman así, y el informe final o borrador 2. Van a encontrar diferencias propiamente en el sentido. Una de las diferencias más remarcadas es la forma de hablar o la forma de escribir. Pues, en el sentido. Si ustedes se dieran cuenta, o se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico, ese borrador 1 va a ser distinto al borrador 2 y al borrador 3, pues, porque han habido observaciones, han habido sugerencias, han habido algún tipo de cambios por parte de mi asesor, pues en el sentido que me ha, por decirlo de alguna forma, pues corregido esos errores. Y ojalá que el estudio, ojo, porque eso es otro gran problema en ese sentido, que hay estudiantes que no les gusta que los corrijan, en ese sentido. Viene el asesor propiamente y empieza a leer su trabajo. Y lo primero que dice el estudiante, aquí está mi informe de licenciado, aquí está mi anteproyecto, pero cuidado, me lo mancha. Y uno se la queda viendo, ¿cómo así que cuidado me lo mancha? Es decir, a mí me costó hacerlo y no quiero que me pongan ninguna corrección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los asesores? Pues tenga aquí, señorita, tenga aquí caballero y vaya a buscar otra persona. O sea, el buen asesor va a leer el trabajo, le va a indicar lo bueno, lo malo y lo que tiene que mejorar. Los buenos, eso lo mirábamos en el curso de tesis, pero ahora se los enseño a ustedes propiamente. El buen asesor maneja la siguiente técnica. Los buenos asesores hacemos esto propiamente. Si es un trabajo impreso, pues con marcador o lapicero azul le indicamos lo que está bien. Marcador o lapicero negro, lo que usted debe de mejorar. Y con marcador o lapicero rojo, lo que está malo. Pues, y eso es lo que usted tiene que, de alguna forma, cambiar o modificar. Tanto eso que está bien, pero hay que mejorarlo todavía, o lo que está realmente malo. Pues, o si es un documento digital, pues los famosos comentarios en la parte superior, izquierda, derecha, o en la parte inferior. Esos comentarios que se le hace al documento. Y usted, pues eso es lo que quiere propiamente. Primero, vean el esfuerzo que está haciendo el asesor de leer su trabajo. Eso ya lo motiva a uno propiamente. O sea, uno dice, estoy haciendo un trabajo y la otra parte sí lo está leyendo y me está indicando lo bueno y lo malo que tengo. Pues en el sentido. Recuerden que estaba aquel asesor que no lo lee, pues solo me lo firma. Ese ya es propiamente mi idiosincrasia o el tipo de asesor que busqué, pero aquí el asesor se la está fajando con usted, me está diciendo lo bueno y lo malo. Entonces debemos de aceptar eso, pues. Pero hay muchas personas que no les gusta que los corrijan, no aceptan las sugerencias, pues, se molestan por las sugerencias. Como también, y eso es algo, aquí ya viene la mentalidad o la idiosincrasia de este profesional, también, y eso sucede, eso no es una regla excepcional en el sentido que puede ser que usted pueda corregir al asesor. Eso sí se puede dar. Y los buenos asesores aceptamos cuando nos equivocamos. Pues ya nadie es perfecto, pues en ese sentido. Entonces, usted puede estar haciendo muy bien la presentación de su trabajo. Recuerde que usted es el experto, el asesor es conocedor del tema, más no del problema, pues en ese sentido. Entonces, usted le podría decir, mire, licenciado, disculpe, yo no estoy de acuerdo con sus puntos de vista por esto y esto y esto. Y yo creo que la forma más correcta es manejarlo de esta y esta forma. Usted está demostrándole a él o a ella propiamente que es amplio conocedor de lo que se está investigando. Y eso a veces podría ser una estrategia que utilizan algunos asesores, hacer ese tipo de juego propiamente para verificar o comprobar que realmente usted domine el problema o que usted domine su EPS. Pues, esa podría ser una estrategia que utilizan algunos asesores. Entonces, a la hora de plasmar las ideas, en este caso, llámese en el informe final, borrador 1 o borrador 2, como usted quiera llamarlo propiamente, debemos de darle una característica, un sello personal, en ese sentido, esa creatividad, esa originalidad propiamente. Y debemos de manifestar un estilo y una forma propiamente a la hora de escribir o a la hora de defenderlo propiamente. O sea, manejar propiamente esas argumentaciones propias de uno. Es mi EPS, propiamente. Es mi tesis, propiamente. Yo lo tengo que defender según mi punto de vista. Es aquí donde algunos asesores
dependerá del asesor, propiamente, le indican al estudiante hacer los famosos ensayos previos. En ese sentido, mire, compañero, tengamos unas reuniones previas para ver cómo va a hacer usted la defensa de su examen público. No sé si es el buen asesor, porque me está diciendo, ensayemos unos 3, 4 veces previamente para hacer el examen público. Claro, hay asesores que dicen, esto está listo, ya va a pedir fecha para el examen público. Pues, o sea, el buen asesor, lo repito, me ha guiado, me ha orientado. Bueno, a ver, repítese, recuérdense, aquel asesor que solo me recibe el trabajo, ahí lo veo en el examen, pues, o sea, me recibió el trabajo, ni lo leyó, y quiere que yo llegue a ese día del examen de graduación. O sea, esa es la situación, pues, en ese apartado. Entonces, la redacción propiamente de quien vaya a realizar el EPS o cualquier tipo de trabajo es donde usted va a presentar los hallazgos, las aportaciones, las teorías, las conclusiones y recomendaciones de todo lo que usted trabajó. Para eso hizo usted ese esfuerzo propiamente. Para eso usted hizo ese tipo de trabajo, pues, en este sentido. Presentemos los resultados, pues, en este sentido. En este caso, pues hay que manejar dos características, las características de fondo y las características de forma. Pues, las características de forma se refieren propiamente al cuidado que en este caso debe tener el estudiante propiamente al presentar su trabajo. O sea, en este caso, darle ese sello personal, darle esas características del profesional que usted está a punto de graduarse. Debe de presentar en una forma escrita o en una forma oral propiamente dominio. Ojo en ese sentido. Recuerdan, lo mirábamos con el tema de la piratería. Yo les decía, mira, si ustedes van a mandar a alguien o van a contratar los servicios de una persona para que me hagan la tesis o el EPS, o sea, que alguien me haga ese tipo de trabajo, está bien, pues yo no le voy a decir que no lo haga, pues cada quien, ahí la ética de cada quien, pues. Pero por lo menos ustedes, si van a contratar a alguien, ahí le leen el trabajo a esa persona, pues resulta que ya solo falta que usted, mira, yo te contrato para que me hagas el EPS o la tesis y ya solo falta que esta persona vaya a hacer los aspectos burocráticos y hasta que se vaya a examinar por ustedes. O sea, si van a hacer eso, ahí leen el trabajo propiamente y ustedes cuando lo están haciendo están revisando y están verificando y le están dando ese sello personal, pues en ese sentido. Esa información que ustedes están presentando es verídica, esa información que ustedes están presentando es confiable y ustedes saben que lo han hecho propiamente. Tal vez tendrán algún tipo de error a la hora de la presentación de la citación de las fuentes o algunos errores ortográficos o algún tipo de redacción a la hora de escribirlo propiamente. Pero esto es normal, pues por eso necesito a mi asesor que me guíe, que me oriente. Pues, claro, cuando el asesor sabe, pues porque a veces también nos encontramos con asesores que no saben lo que tienen que hacer. Eso sí, ahí hay un quinto tipo de asesor. Supuestamente el asesor nos tiene que decir, mire, le corresponde hacer esto, esto y esto y esto, probablemente. Pero hay asesores que no van a decir, mire, usted, aquí está mi anteproyecto y ahora qué hago. No sé usted. Ya ni me recuerdo qué fue lo que hice hoy cuando presenté mi EPS. Usted vaya a preguntar ahí en la escuela, vaya a preguntar ahí en la facultad. Hay muchos asesores que sí nos van a decir eso propiamente. Mire usted, yo no sé qué hay que hacer ahora. Usted pídase el instructivo o busque un compañero que le diga qué hay que hacer. Lamentablemente hay ese tipo de asesores también que no saben propiamente lo que corresponde, pues, en el sentido. Entonces uno dice, ¿qué tipo de asesor el que yo escogí o qué tipo de asesor el que me nombraron? Pues en ese sentido. Para ser asesor se necesita vocación, en ese sentido, se necesita dedicación. Cuando ustedes sean profesionales y a alguien se les acerque a ustedes, ustedes van a dar, y esta persona quiere que usted sea asesor, pues usted le va a dar dos respuestas a esta persona. O le dice que sí, propiamente, y usted se va a dedicar a esa persona, o le va a decir que no, pues en ese sentido. No es obligatorio ser asesor, en ese sentido, salvo que a usted lo hayan contratado en la facultad y que usted esté designado como asesor para EPS o asesor para tesis, por ejemplo, en el área de humanidades, pues en ese sentido. También hay otras unidades académicas que tienen personal contratado para ser asesores, pues en ese sentido. Pues, entonces, si a mí me contrataron para ser asesor, pues yo me debo de especializar, yo me debo de actualizar, debo de dar ese completo trabajo al 100%, porque es un trabajo, pues de una manera. Resulta que me contrataron y a mí no me gusta ser asesor, pero me están pagando, pues, bueno, ahí entrará ya los criterios de cada persona. Otra de las características de forma que ustedes deben de tener en cuenta es que toda la terminología o todos los conceptos o todo lo que ustedes escriban o todo lo que ustedes hablen propiamente tienen que ser objetivos. Como decíamos anteriormente, a pesar de que no estoy de acuerdo con los resultados, pero los tengo que presentar en forma objetiva, en forma profesional, en forma propia, enfocado a la carrera, o sea, ya utilizar esos aspectos de la carrera que yo estoy a punto de graduar, o sea, hablar como ese profesional que soy, pues en ese sentido.
Y ya no estamos aquí en esta altura, recuérdense, bueno, yo sé que no lo tienen, pero se recuerdan ustedes sus primeras conferencias, se recuerdan la primera vez que les tocó que hablar ante un público propiamente ahí en la universidad, se recuerdan, también estaban ustedes muy nerviosos en ese sentido, y porque tenían ahí un público más o menos de 100, 150 personas, pues en ese sentido. Estaban tan nerviosos que su tono de voz solo se escuchaba en las primeras 3 filas, y los que estaban hasta atrás, pues no lo escuchaban, entonces había un gran relajo en la parte de atrás, algo que usted, y por eso les decía lo del curso de hablar en público, interactúe en este caso, con la persona que los está escuchando, pues en ese sentido. Si a usted le gusta, aquí en este curso, pues no lo he manejado yo, pero cuando damos las clases en forma presencial, propiamente, pues a mí no me gusta estar tanto el tiempo enfrente del salón. Por ejemplo, una de las físicas, y ahí se demuestra el profesional y el dominio propiamente del tema, es meterse entre las filas propiamente, e ir interactuando con el público propiamente. Aquí en este curso no, porque es en forma virtual propiamente, y necesito darles algunos instructivos, pero en las clases que sí se da ese proceso de interacción, pues en ese sentido. Ese es el sello personal, y es donde usted va a causar ese interés, esa motivación, y es donde el estudiante va a decir, este sí sabe, o este no sabe, este nos vino a echar una gran casaca aquí, pues, y uno dice, o sea, ustedes no notan, uno no nota cuando los catedráticos están improvisando, o cuando el estudiante está en una clase y está improvisando, pues, en ese sentido. Otro aspecto, como les decía, en el aspecto de fondo, es propiamente estar informado. O sea, leamos. Tenemos nuestro trabajo o nuestro informe propiamente, pero hay que seguir buscando información, porque ese es un error de algunos estudiantes. Como ya tengo mi borrador 1, ya tengo mi borrador 2, propiamente mi preinforme o informe final, pues ya no tengo que seguir buscando información. Claro que sí, debo de seguir buscando información porque esto me va a permitir de una forma de estar actualizado. Y como se los indicaba yo a los ustedes y ahora se los indico a ustedes, una forma para poder ver cómo va a ser mi examen público es participe ustedes en exámenes públicos. Vayan a los exámenes públicos de su facultad. Ahora hay 3 modalidades para hacer los exámenes públicos propiamente. Está la forma virtual, que todavía en San Carlos se maneja, pues más que todo en el campus central, por los problemas que hay, pues las graduaciones son virtuales, pues en el sentido. Eso surgió a raíz de lo de la situación del COVID, pues. Pero también están las graduaciones grupales, que eso se maneja mucho en las universidades privadas y se maneja mucho también en la San Carlos, en las sedes regionales, pues, en el cual se gradúa toda la promoción o se gradúa un grupo completo de estudiantes. Y está la más bonita de las 3, que es la graduación individual. O sea, depende de cada persona y eso lo vamos a ver a mayor detalle la otra semana. Pues, pero usted participa. Por eso se llama examen público. Cualquiera puede ir, cualquiera lo puede ver en ese sentido. Usted tiene su examen de tesis, su examen de EPS, ahí se publica en la página de internet o se publica propiamente en la página de Facebook, por decirlo de manera, que va a haber examen de graduación de fulanito tal o del grupo tal, el día tal, y usted puede estar ahí, no hay ningún problema. O si fuera en forma presencial, usted puede llegar. Bueno, en el año 2020, 2021 y 2022, pues no se podía por la situación de los aforos, pues, pero ahora ya no, realmente. Ahora usted, siempre manejando los aspectos de bioseguridad, puede ir a cualquier examen, de cualquier universidad, de cualquier facultad, asista. Eso le va a servir a usted para conocer el procedimiento y que se le quita el miedo. Es que algunos tienen ese gran miedo, es que lo va a perder. Pues, si usted sigue con esa mentalidad, pues sí, lo va a perder. Pues, otra característica que usted tiene que tener propiamente en este sentido es, ojo en este apartado, es el uso de la bibliografía a la hora de presentar el trabajo. Es que algunos, me dice bien, muy aparte, recuérdense que ustedes ya saben diferenciar citación a bibliografía. Resulta que hay EPS, eso se ha encontrado algunos, obviamente no sé cómo se los aprobaron, pero resulta que el EPS de contenido propiamente es unas 25, 30 páginas y traen como 40 páginas de bibliografía. O sea, pusieron como 300, 400 libros propiamente. Pues cualquiera va a decir, puchica, es un EPS, una tesis muy amplia, muy preparada, porque utilizó 300, 400 libros. Sí, eso cualquiera lo hace, pues, señor Tío. Pero a la mera hora, cuando uno revisa el trabajo, nada que ver, pues, o sea, si uno conoce o domina propiamente este material, uno dice, este es de tal libro, este es de tal documento, y los otros 399. Entonces, ese es el problema, que a muchos estudiantes les gusta poner demasiada bibliografía. Eso ya dependerá de usted, yo no le puedo decir una regla propiamente, pero en
para la presentación de un informe final, lo más, pues 20. Pues, si estoy poniendo demasiado, pues 20 libros, pues señor tío. Eso incluye, recuerda, los 5 tipos de clasificaciones para hacer las bibliografías, pues fuentes de primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, pues, o las páginas electrónicas, pues, o las leyes, pues en ese apartado. Otra característica del fondo propiamente es que en este sentido, cuando usted haga su presentación oral, aquí vamos a aspectos orales propiamente, en ese sentido, usted presente los resultados en estricto insum, o sea, presente los resultados tal y como se obtuvieron, no de tantas vueltas, pues en ese sentido. No trate de extenderse demasiado, porque los exámenes públicos tienen duración. Ya tienen un tiempo propiamente, tienen una duración de 1:30 a 2 horas, pues en ese sentido. Algunos de 1 hora, pues en ese sentido. Pero ahí le van a indicar, ahí le van a decir, mire, su examen de graduación es el día martes de 10 a 11, por decirlo de una manera. Entonces dice, bueno, tengo 1 hora. Entonces, no trate de extenderse tanto, porque sí, ahí sí le puede, eso sí puede, ahí va a haber un moderador propiamente, en este caso es el decano o el director, probablemente que le va a decir, bueno, hasta aquí, compañero, ya se está extendiendo demasiado, pues, en el sentido. Porque recuerde que tanto el público como llega, como las personas que van a estar examinando, tienen que hacer otras actividades, pues, en ese sentido. Bueno, ahora vamos con las características de forma, perdón, las características de forma. Esta propiamente se refiere a la manera en cómo se debe de presentar según las instrucciones o según el dictamen que me maneja propiamente mi facultad o mi universidad. O sea que en este caso debo de seguir las instrucciones que están en instructivo, propiamente presentación de trabajos finales. Estas características de forma son el estilo, de una manera, el estilo de la presentación, o sea, cómo me lo pide mi facultad, cómo me lo pide mi escuela. Aquí voy a incluir, bueno, incluyo las 14 universidades, pero voy a excluir, ojo en este momento, a 2 facultades de la San Carlos. Excluyo a ingeniería y excluyo a arquitectura en este detalle. Ahorita van a entender por qué. Solo ingeniería y arquitectura, el revisor lo tiene que ir a buscar afuera, propiamente. En este caso, el de ingeniería propiamente tiene que ir al área de lingüística de humanidades a buscar ese revisor, porque supuestamente así como se maneja en esos lugares, el ingeniero, en este caso el ingeniero o arquitecto, pues no sabe redactar. Esa es la idea que se tiene, pues, señor. Pero en las demás universidades o en las demás facultades, el revisor propiamente es alguien designado, propiamente un catedrático de la misma universidad o una persona contratada dentro de la misma escuela propiamente o facultad que va a hacer el proceso de revisar que el informe final siga los pasos que el instructivo le está solicitando. Y como digo, eso lo vamos a ver en la otra semana, que se esté siguiendo el aspecto. Por ejemplo, no aquello de que yo voy a hacerlo a mi estilo, no. Hay una ponderación, hay una estandarización propiamente a cómo se presenta ese trabajo. Por ejemplo, digamos, voy a mencionar algo, Humanidades me puede pedir el trabajo del informe final en tipo time, por ejemplo, de una manera. Pero yo digo, el time no me gusta, a mí me gusta más Arial. No, tengo que seguir el instructivo de mi unidad académica. Y entonces usted ve propiamente ya el apartado de la similitud de todos los informes. El informe final es el librito que usted ve en las bibliotecas. Porque algunas personas me han dicho, mire usted, ¿qué es el informe final? El informe final es propiamente cuando usted ya manda a la imprenta, propiamente ese proceso de hacer esa cantidad de libros que su unidad académica le pide. En algunas piden 25, en otras piden 50, en otros piden 100 propiamente. Y ese es ese librito que usted ve en las bibliotecas o en los diferentes centros de documentación del trabajo del EPS. Y también hay que entregar ahora un trabajo digital, en este caso un CD o un DVD, donde va el informe final propiamente, porque ese es el que utilizan los centros de documentación o las bibliotecas para subirlo a Google Académico. ¿Se recuerdan cuando eso lo vimos en el tema del marco teórico? Pues, recuerde que usted debe seguir las reglas de presentación, estos aspectos de estilo de presentación del trabajo. No lo confunda con las características de fondo. Las características de fondo es el estilo que usted le da, el sello personal. Pero aquí la característica de forma es que usted debe seguir las instrucciones de mi facultad, pues en ese sentido. Márgenes, tipografía, el tamaño de las hojas, o en este sentido, el uso de la sintaxis, el uso de lo que sería, por ejemplo, las sangrías, los márgenes, todo ese apartado, que eso lo vamos a ver a mayor profundidad pues la otra semana en ese sentido. Esas son las características de forma en el cual usted va a hacer la presentación.
en el cual usted debe de respetar esas características propias de su facultad o de su universidad, pues en ese sentido. Debe seguir siempre el formalismo, en ese sentido. Eso es el aspecto de forma, los aspectos de estilo, los aspectos de presentación que usted debe de tomar en cuenta. Bueno, ahorita yo les voy a dar propiamente 17 consejos que les pueden servir a ustedes para tener una buena redacción, tanto a la hora de escribir como a la hora de hablar propiamente. Bueno, son sugerencias. El objetivo de este curso propiamente, el objetivo que persiguen, al inicio de este curso, tanto con el de tesis, es que usted conozca las nuevas tendencias. Supuestamente, ya sabemos que eso no pasó, ¿va? Pero supuestamente para eso me sirven los cursos de inducción, un famoso curso de inducción que tuve al inicio de empezar a hacer el EPS. Me tuvieron que haber enseñado cómo hacer el EPS y cómo presentar el resultado final del EPS. Sabemos que no pasó, pues en el sentido, pero ya, como dice José, lo pasado, pues en ese sentido. Entonces, es donde nosotros debemos el objetivo de este curso es que usted conozca cómo se debe de elaborar y cómo se debe de presentar propiamente el informe final o los preinformes, pues en ese sentido. El primer consejo que yo les puedo dar es el siguiente: la claridad. O sea, en este caso, tengo que tener bien ordenadas mis ideas, tengo que tener bien ordenados mis conocimientos, porque yo necesito transmitirlos en forma escrita y en forma oral, probablemente. En este caso, pues se trata de que usted ya tiene su informe final ya terminado propiamente, pues maneje fichas en ese sentido, para llevar un orden. No se trata de que usted sea, porque ese es un gran error de algunos EPSistas o tesistas, se aprenden de memoria el informe final. No, hombre, no se trata de ir a declamar, no se trata de hacer una poesía, se trata de que usted defienda su punto de vista con sus palabras, pero debe tener una guía, pues en ese sentido, el uso de algún tipo de material, pues en ese sentido. Claro, en el examen público no le van a permitir el usar las fichas, ¿entiendes? Porque ahí, y eso lo vamos la otra semana, ahí usted tendrá que hablar propiamente en base a las preguntas que les van a hacer, pues en ese sentido. Y ahí les voy a decir al final qué tipo de preguntas les van a hacer. Pero usted supuestamente, como no le han enseñado eso en los cursos de inducción, pues no sabe qué les van a preguntar. Yo aquí les voy a decir cuando terminemos la clase qué tipo de preguntas les van a hacer, pues en ese sentido. Entonces, la claridad se refiere propiamente a que usted a la hora de escribir o a la hora de que usted hable propiamente haga párrafos sencillos, haga párrafos breves, donde usted presente las ideas y los términos en forma exacta. Utilice un lenguaje ya científico. Eso es lo más importante, utilizar un lenguaje científico propiamente tratando de que ese lenguaje propiamente sea comprensible. Ojo a esto que voy a decir ahorita, sea comprensible para los que me van a examinar. Ojo en este sentido. O sea, cuando me van a hacer el examen, va a haber un grupo de sínodos o examinadores propiamente. En algunas unidades académicas son 4, en algunas son 13, propiamente 3 personas que me van a estar preguntando. Es que es a ellos a los que yo le tengo que responder. En el examen público, ahí sí que el público no participa, el público está presente, no tiene voz ni voto. Sencillamente están presentes, pero los que me van a hacer la pregunta va a ser el asesor, el encargado de metodología, el director o el decano de la facultad, propiamente son los que me van a hacer, o a veces podría venir hasta el secretario de la facultad, pero eso ya depende propiamente el proceso que ellos sigan. Entonces, a la hora de la claridad, propiamente se trata de que usted presente los resultados objetivamente y los presente lo más claro posible, pues en el sentido. También trate de, ojo en este sentido, por favor, a estas alturas, quítese la negatividad. En ese sentido. Hay muchas personas que a esta altura ya hicieron su EPS, ya les dieron el finiquito, ya están haciendo su informe final o ya terminaron de hacer su informe final, pero empiezan con aquella mentira. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no respondo bien? ¿Y si me quedo callado en el examen público? ¿Y si lo pierdo? Es que yo me he enterado que más de alguno ha perdido el examen. O sea, por salud mental, reúnase con personas que ya hicieron examen público, o por eso le vuelvo a decir, participe en varios exámenes públicos para que usted se dé cuenta. Quítese esa falta de confianza en usted mismo. Crea en usted propiamente. Yo los incentivo y los motivo a usted. Yo sé que ustedes son unas mujeres inteligentes, unas mujeres preparadas. Ustedes son hombres inteligentes, hombres preparados. Son mujeres y hombres empoderados que tienen el deseo de salir adelante. Pero crean en ustedes propiamente. Porque si ustedes no creen en ustedes mismos, pues nadie va a creer en ustedes. En este caso, yo los motivo y los incentivo a quitar ese miedo propiamente. Por eso les decía los cursos de hablar en público. Esa es una forma de creer en uno mismo. Pues. O los ensayos
previos que, como mencionabas, que hacen algunos asesores, lo van preparando a usted propiamente para poder hacer ese buen examen público. Pues, ¿se recuerda usted cuando hicieron su examen privado? Por ejemplo, en el área de Derecho hay algunas academias que los preparan propiamente, y se recuerdan en esos exámenes públicos, tal vez usted puede escribir muy bien, pero le hace falta desenvolverse oralmente. Y en las academias, pues los preparan de esas dos formas, tanto para escribir como para poder defenderse. Un abogado que no le guste hablar en público, en ese sentido, o que tenga temor, un psicólogo que tenga temor de hablar en público, en ese sentido, digamos, en la más carrera, pues todavía es factible, pero un abogado, un psicólogo, como que no, pues en ese sentido. Luego viene el segundo consejo, la precisión. Es aquí donde usted, de alguna forma, debe de seguir estas reglas, responder propiamente estas preguntas. Empecemos con la pregunta número 1. Es donde usted va a adaptar propiamente ese estilo, donde usted le va a dar ese sello personal. La primera pregunta que usted debe de hacerse, propiamente a la hora de empezar a redactar, es ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero informar? ¿Qué deseo hacer notar? ¿Qué deseo evitar propiamente? Eso es lo que usted tiene que presentar. ¿Qué para usted es lo más importante en su trabajo? ¿Qué para usted es lo más que usted desea destacar, omitir o evitar propiamente? O sea, escriba. Aquí hay que regresar un poco. Allá en el capítulo 1, ¿se recuerdan? Allá había una justificación, ¿se recuerdan? Allá en el capítulo 1, propiamente, donde ustedes justificaron por qué quieren trabajar ese EPS o pretenden trabajar ese EPS. ¿Se recuerdan que estaban haciendo el anteproyecto? Pues ahora hay que regresar a esa justificación y ahora hay que explicar. Y es responder esas famosas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué propiamente en ese sentido? Y eso es lo que usted va a hacer en ese proceso. Entonces, cuando usted empiece a escribir, como repito, tiene que escribir ahí qué quiere escribir, qué es lo que quiere informar, qué es lo que desea anotar, qué es lo que desea evitar propiamente, qué es lo para usted lo más importante. Luego viene el quién, propiamente. El quién es donde usted tendrá que, ojo en ese sentido, colóquese también en los zapatos de las personas que lo vayan a leer a usted o que lo vayan a escuchar propiamente. El quién se refiere propiamente qué es lo que qué es lo que usted quiere transmitir o cómo las personas van a interpretar lo que usted está presentando. Qué es lo que a las personas les interesa más, pues en ese sentido. Qué es lo que las personas le van a dar la importancia a lo que usted está hablando o a lo que usted está escribiendo propiamente. Algunos van a revisar el proceso de las fuentes o las citaciones o la bibliografía, o algunos propiamente lo van a evaluar, porque puede servir, ojo, en ese sentido, hasta si usted lo hizo ahorita en su EPS, pues su EPS para las próximas generaciones de estudiantes, su EPS va a servir de base, pues en ese sentido. Usted utilizó un EPS cuando empezó a hacer su diagnóstico, empezó a hacer su base teórica, pues en ese sentido. Igual lo van a hacer con su EPS. Pues. Entonces, haga ese proceso de ubicarse en la lectura de las personas que lo vayan a leer o lo vayan a escuchar a usted. Pues. Luego viene el cuándo. Cuando usted, aquí hay que regresar un poco a esas etapas previas, ¿se recuerdan? Cuando yo les indicaba propiamente en el proceso de etapas o visitas previas antes de hacer el EPS. Aquí hay que hacer propiamente cuando empecé a tratar de explicar por qué me surgió la idea de hacer el EPS, explíquelo propiamente. ¿Por qué hice ese EPS? ¿Cuáles fueron los pros y contras que tuve? Y aquí hay que hacer un poco a ese capítulo número 4, ese capítulo de la sistematización. Pues, puede ser que en el capítulo 4 de la sistematización usted explicó propiamente qué es lo que hizo en su EPS y qué fue lo que aprendió propiamente. Y eso es lo que hay que hacer en el informe final, transmitir esos nuevos conocimientos que usted aprendió para que las futuras generaciones o los futuros profesionales que vengan detrás de ustedes sepan qué fue lo que usted hizo pues, propiamente. O en este sentido, a quienes propiamente les va a servir ese material. El cuándo, pero en este caso el cuándo es cuando empecé, cuándo me llevó el proceso de la realización y cuánto me llevó el tiempo de terminar el informe final. Pues el informe final, aquí sí no les puedo dar una fecha, ojo, eso ya depende de cada uno de ustedes propiamente, pero algunas personas, el informe, hablo de preinforme y informe final, algunas personas pueden llevarles 3 a 6 meses a elaborarlo, pues en ese sentido. Es donde usted va a presentar todos los resultados. Aquí hay que rezar mucho al diario de bitácoras, pues en ese sentido, a esas reuniones con mi asesor. Bueno, aquel asesor que me está ayudando, pues en ese sentido. Luego, el cómo es cómo voy a empezar a redactar, en este caso, cómo voy a anotar las referencias, en este caso, saber manejar propiamente el estilo de la citación. Eso se los decía ya cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas. Mi instructivo, dice bien cómo lo dice el instructivo.
excepto psicología. Psicología la hago por un lado ahorita. En las demás unidades académicas, el instructivo me sugiere utilizar algún estilo de referencia. En este caso, pues lo que serían normas APA, pues, pero no todas las unidades académicas ni todas las universidades utilizan normas APA, pues en el sentido. Aquí habría que ver qué versión, porque eso también hay que preguntar. Usted sabe que hay diferencias entre normas APA 6 y 7, pues en el sentido. Entonces, ahí el instructivo me sugiere, pues, pero si yo no manejo normas APA, pues tengo que aprender a hacer el estilo de citación el que yo domine, pues, el que yo tenga amplios conocimientos y demostrarle eso a mi asesor. No me lo van a rechazar porque no seguí normas APA. Ahora regreso a psicología. Psicología es aparte. Pues, ahí en psicología solo se manejan normas APA, pero en este caso ahora con versión 7, pues, pero es en el área de psicología y fueron ellos los creadores de normas APA pues, desde 1929. Pues, ellos sabrán por qué solo ellos quieren utilizar normas APA, pero eso ya es cosa ya de ellos, los aspectos de estilo que hablábamos anteriormente. Pues, luego viene el por qué. El por qué fue necesario hacer esa citación, lo que les decía cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas propiamente, yo se los decía a tesis, ahora se los digo a ustedes propiamente, el 99.99% de mi EPS tiene que ser con mis propias palabras. Y el punto 1 que yo necesito para llegar al 100 es cuando voy a incluir alguna citación o alguna referencia, pues, en el sentido, un párrafo, una oración, una frase, pues, de uno o varios autores propiamente, o de uno o varios tipos de material. Pero hay personas que lo hacen al revés. El 99.99% es citación de otros libros, propiamente es una recopilación de material, y apenas el 1% es cuando hacen de vez en cuando una aportación. Su EPS tiene que ser 99.99% con sus propias palabras. Es lo que decíamos, el aporte, ese nuevo conocimiento, pues en el sentido. Luego, pues el para qué es, para qué va a servir, para qué va a servir mi informe final, para qué para qué hice ese proceso de investigación. Voy a tratar de explicar ahí, o en la presentación de los resultados, todo el trabajo que yo hice. Aquí hay que regresar un poco a ese capítulo de la sistematización y al capítulo número 6, que es el proceso de la evaluación. Explicar qué fue lo que estuve haciendo esos 3, 6, 9 o 10 meses que estuve en la comunidad o que estuve en la empresa propiamente, esas 4 o 5 horas diarias, esas 20 horas semanales que estuve trabajando pues, en ese apartado. Eso es lo que yo debo de aprender a la hora de hacer lo más preciso. Luego viene propiamente la propiedad. La propiedad se refiere propiamente al uso correcto de las palabras, al uso correcto propiamente del estilo que yo voy a hacer para la redacción escrita o la redacción oral, pues en el sentido. El uso correcto de los sinónimos, el uso correcto de los antónimos, homónimos, y con eso pues tratar de evitar uso de un lenguaje vulgar. Es que no vayan a confundir que el lenguaje vulgar es el uso de malas palabras. Sabemos que no hay malas palabras, lo que hay son malas expresiones, pues en ese sentido. Pero si yo en algún momento necesito utilizar algún tipo de lenguaje vulgar, entre comillas, pues lo debo de utilizar, pero debo de explicar las razones, pues, por qué estoy utilizando ese tipo de apartado, pues en ese sentido. También, en este caso, el futuro profesional o el estudiante debe de atender propiamente al conocimiento o a la interpretación de esos conceptos que usted está manejando. Porque, repito, usted es el experto, usted es propiamente el conocedor, en este caso, de lo que usted está presentando a través de ese informe. Entonces, trate de evitar propiamente, en este caso, a la hora de hacer su informe o a la hora de presentarlo, propiamente, digamos, el gran problema que tienen algunos, temor. Vuelvo a repetir, ese temor. Es que, ¿y qué pasa si no sé, es que me va a salir mal el examen privado? Ni siquiera lo ha hecho, ya está diciendo que le va a salir mal, pues en el sentido. Volvemos a la confianza en usted mismo. Usted hizo el trabajo, usted ya está en esa última fase. Y repito, crea en usted propiamente. Usted es el experto, usted es el nuevo profesional. Es que aquí hay dos cosas. Solo hay dos personas que se van a dar cuenta que lo que usted está presentando, bueno, hay tres personas en el caso del EPS que se van a dar cuenta que lo que usted está presentando no es cierto, pues, en ese sentido. Son tres, pero realmente podríamos reducirlo a dos. Las tres personas que se van a dar cuenta que usted lo que está diciendo nada que ver es uno, usted mismo. Dos,
su jefe. Si usted invitó a su jefe al examen de graduación, pues en ese sentido, y llegó su jefe, y lo que usted está diciendo, pues nada que ver, pero él solo está diciendo entre sí mismo. Eso nada que ver, eso es lo que él está diciendo, o lo que ella está diciendo, no es así, pues. Pero él no tiene voz, porque él no es examinador. Él está presente, él es invitado, pues en ese sentido. Y la otra persona que sabe que lo que usted está diciendo está mal, o está incorrecto, o está bien, es su asesor. Bueno, aquel asesor que trabajó bien con usted, pues en el sentido. Pero aquel asesor que nunca me dijo qué había que hacer y que hasta ahora lo vuelvo a ver en el examen público, pues no me va a poder corregir, porque ahí sí él se va a dar cuenta, la gente, o se va a dar cuenta propiamente en la facultad que nunca me guió, pues en ese sentido. El proceso de lo que es propiamente la concisión. La concisión propiamente consiste en que usted vaya a presentar, en este caso, en un menor número de palabras, los párrafos. Lo que hemos dicho siempre, ahora con el proceso, propiamente los párrafos tienen que estar entre no más de 40 palabras, propiamente, o entre 40 a 75, para no ser muy aburrido propiamente la lectura. Igual, en este caso, cuando usted vaya a hacer la presentación de su examen público, pues tiene que tener un tiempo, calcule propiamente. Por eso les vuelvo a decir lo de los ensayos, no se extienda demasiado en determinados campos, porque, repito, usted lo ha visto ahora en los foros presidenciales, les ponen un tiempo determinado para poder responder esas preguntas. No se trata de improvisar, pues, entonces la concisión se trata propiamente de que usted presente lo más claro posible o lo más reducido propiamente esos párrafos. Luego viene la sencillez. Este es un aspecto, se le conoce como la sencillez o la humildad propiamente. Esta característica se trata de que usted no utilice tanto palabras rebuscadas en ese sentido. O sea, tratar de apantallar algo que no soy. Estoy haciendo mi examen público y algunos sin siquiera haberse graduado ya se creen la última Coca-Cola del desierto, pues en ese sentido. Estoy haciendo mi examen público o estoy presentando mi informe final. Es cierto, yo conozco del problema, yo desarrollé mi trabajo, yo soy el que conoce más de ese problema, pero sencillos, hombre, manejar la humildad en ese sentido. Una persona, cuando alcance un grado académico, llámese perito o llámese una licenciatura o una maestría o un doctorado o un postdoctorado, mientras más títulos tenga, más humilde tiene que ser. ¿De qué me sirve yo tener 3 maestrías, 4 doctorados si soy aquel gran creído? No, nada que ver. Mientras más títulos universitarios tenga usted, más humilde. Eso demuestra que usted es un buen profesional. Lo que se trata es de que usted comparta la información, que comparta sus experiencias, sus anécdotas. Claro, hay personas que no lo hacen, pues hay personas que pueden tener 3, 4 doctorados y solo ellos se guardan el conocimiento. Eso es a cada quien, pues. Pero en este caso la sencillez o la humildad es que usted cuando hable o cuando usted escriba utilice palabras, propiamente palabras científicas, pero sin ser tan rebuscadas, porque si no, el mismo asesor le va a decir, mire, ¿y eso qué es? Propiamente. Eso lo mirábamos allá en el curso de tesis, propiamente. Allá en el curso de tesis, cuando vimos el marco conceptual, yo les decía a los de tesis, en el marco conceptual hay un apartado que se llama título tentativo de tesis. Ese título tentativo me va a servir para empezar a trabajar el anteproyecto. Es distinto al EPS, porque en el EPS el título ya tiene que ser el título definitivo. Cuando yo llevo la propuesta al encargado de metodología, ya le tengo que llevar un título propiamente final a lo que yo quiero trabajar. Y el mismo título me está indicando qué es lo que voy a hacer o qué fue lo que hice en el EPS, pues en el sentido. En el anteproyecto, el título tiene que estar redactado a tiempo futuro, porque estoy haciendo un anteproyecto, estoy haciendo una guía. Y en el informe final, el título tiene que estar redactado a tiempo pasado, porque ya hice el EPS, pues, pues estoy presentando los resultados, pues, en ese sentido. Entonces, un consejo, sean humildes, sean sencillos. Ser humilde, ser sencillo tampoco significa que me voy a dejar, pues, en ese sentido. En ese apartado, vuelvo a repetir, usted puede demostrarle a su asesor, puede demostrarle a la persona que le está revisando que lo que usted está planteando, usted es amplio conocedor de ese problema, o amplio conocedor de esa temática y que usted lo domina, pues, en ese sentido. Luego viene la oportunidad. La oportunidad se refiere propiamente a la hora de utilizar en algún momento, si se los permiten, eso ya depende propiamente de la unidad académica, el uso propiamente de algún tipo de tecnología o el uso propiamente de algún proceso para que usted presente los resultados en una forma más dinámica, un proceso más como decíamos, de interacción.
No todas las unidades académicas lo permiten, pero en algunas, propiamente, en algunas unidades académicas, el uso de la cañonera, por ejemplo. Está en el examen público, la presentación de PowerPoint, por ejemplo, en ese sentido, pero haga una presentación de PowerPoint dinámica, haga un tipo de presentación, una plantilla propiamente en PowerPoint distinta. Es que lo que hace la mayoría, y ustedes creo que se han visto a lo largo, lo digo con todo respeto, pues a lo largo de algunos cursos que se dan dentro de la universidad, ya sea cursos libres o algunos cursos, algunas charlas, algunas conferencias propiamente, que la presentación de PowerPoint la tienen ahí propiamente, pero es una presentación sencilla. La primera plantilla que abrieron y esa es la que pongo, y pongo 3, 4 palabras y 3, 4 plantillas, 3, 4 diapositivas. No, hagamos una presentación distinta. Demostremos que nosotros somos distintos, que somos propiamente originales. Pues, dependiendo si la unidad académica me permite el uso de la cañonera. Pues si no me la permite, entonces no, pues en ese sentido. Pero en algunas sí permiten propiamente en algunos apartados. Más que todo cuando usted tiene que hacer, en el caso, por ejemplo, de las tesis, ese capítulo 4 de presentación de resultados. O en el caso del EPS, propiamente, ese capítulo 6, propiamente, donde usted va a presentar la evaluación de su EPS. Pero eso, por eso usted tiene que averiguar antes cómo su unidad académica le permite en ese sentido. Luego viene propiamente el apartado de la exactitud, es decir, el consejo de la exactitud. Se refiere propiamente a ser puntual, a la fidelidad propiamente. Ojo en este sentido. Por favor, ustedes, hay que ser puntuales. Es que hay algo, si usted tiene la mala costumbre o el mal hábito de ser impuntual, por lo menos en este examen público, no, pues es decir, uno de los consejos que se les da es que si el examen es a las 10 de la mañana, usted por lo menos esté unas 3 horas antes. Es que hay algunas personas que tienen el examen a las 10, lo tienen, por ejemplo, en su facultad, y digamos, están en la zona 12, vamos a poner que está abierto la universidad en la zona 12, probablemente. Y son las 10 menos 5 y todavía vienen por carretera al Atlántico. O sea, les faltan 5 minutos para que comience el examen público y todavía están en el proceso de venir en camino, propiamente. O algunas personas, lo digo con todo respeto, yo sé que más de algunos se va a molestar, pero lo digo con todo respeto y educación. Por ejemplo, hay algunas personas que están a 10, 15 minutos de comenzar su examen público y están en el salón de belleza. Se empiezan a hacer unos sus peinados, se empiezan a hacer un tipo de metrosexual o una especie de presentación de vestuario, y eso no los van a evaluar, lo van a evaluar ese es el contenido de su EPS. Pero hay algunas personas que están 10, 15 minutos ahí arreglándose. No, hombre, eso no es el proceso. Se trata de que usted propiamente tenga ese proceso de saber manejar la puntualidad, saber manejar propiamente la fidelidad de su trabajo. Eso es lo que se quiere en el examen público, que presente los resultados. No lo van a estar evaluando si usted va, cómo vaya vestido. Claro, hay ciertos protocolos, pues, en ese sentido. Lógico que yo no voy a llegar a mi examen público en pantaloneta, pues, o sea, ahí hay ciertos aspectos de protocolo, pues, parece que eso es un examen público, pues, entonces, en el caso de los hombres, pues, llegar formal, pues, en el caso de las señoritas también llegar formal, no voy a llegar con un vestido de casamiento, un vestido de 15 años, no, hombre, es demostrar la calidad que usted tiene como profesional en base al EPS, no en base al vestuario, pues, en ese sentido. Luego viene el tono y la fuerza. En este caso se refiere propiamente a la intensidad como usted vaya a hablar, pues en sentido, la interacción, como decíamos en ese apartado. En algunos momentos, pues usted, eso usted se tiene que dar cuenta, eso, todas las personas que hablamos ante el público nos damos cuenta en algún momento si el público se nos está aburriendo, pues en ese sentido. Entonces, tratar de hacer algún tipo de dinámica. Claro, en el examen público no soy yo el que mando, ojo en ese sentido. Hay un moderador, que es en este caso el director o el secretario de la unidad académica, o un maestro de ceremonias que va a estar dando el proceso del público. Pues. Pero si mi examen público es individual, sí puedo yo de alguna forma interactuar con el público. Lo que le decía, si me permiten de alguna forma poder meterme dentro de los dentro del público o salirme del atrio, porque hay algunas personas, cuando está haciendo el examen público, se tiene un atrio, propiamente, recuerdan ustedes cuando el salón principal de su facultad, propiamente un atril en ese sentido, donde está el examinador. Pero eso averigüe si de alguna forma es permitido que usted se pueda salir de ese atrio a interactuar, platicar o con el público, pues en ese sentido. Claro, el público no tiene voz. Me refiero al sentido de platicar, de que la gente vea que usted domina, probablemente, de que usted está
tranquilo. Es cierto, nos vamos a poner nerviosos, eso es normal, pero debemos de combatir ese tipo de miedo con ese tono y la fuerza, pues en el tiro. Luego viene la sintaxis. Es propiamente, en este caso, en los aspectos de gramática o en el proceso de la formación de las oraciones. Es donde nosotros le vamos a dar propiamente esos elementos básicos a la formación del estudiante. Eso tiene que ver mucho aquí, ojo, sé que no sucedió, pero aquí hay que ver mucho los cursos que ustedes recibieron allá de idioma español o los cursos de literatura, pues en el sentido de lo que ustedes les enseñaron en básico, en diversificado. Supuestamente, allá en básico, en diversificado, en los cursos de idioma o literatura, pues nos enseñaron a cómo redactar, pues supuestamente, en ese sentido. Recuérdense que en el EPS tengo que poner muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi vida académica, pues en el sentido. Hay algunas personas, y eso lo vamos a ver con más detalle la otra semana, pero hay personas que se ríen cuando yo les digo lo siguiente. Un EPS, dice bien, o una tesis, me pudo haber costado 20 años para presentar el resultado final. Ahí la van a entender más la otra semana, porque me dice, puchica, no me va a tardar 20 años en hacer el EPS. Pues sí, sí se tardó 20 años. Ahí la vamos a ver más la otra semana en ese detalle. Luego viene la confiabilidad. La confiabilidad se refiere propiamente a la hora de hablar, en ese sentido. Confianza en usted. Les repito, crea en usted. Valórese usted mismo. Usted es la persona más preparada. La persona, ojo, en este sentido, que conoce a mayor profundidad el problema. Estará su asesor o estará su jefe, en este sentido, que podrán ser personas que de alguna forma conocerán también de lo que usted hizo. Pero el que conoce a mayor profundidad su EPS es usted, porque usted lo hizo. Así de sencillo. Usted está presentando los resultados tal y como los obtuvo pues, en ese proceso. No está cometiendo ningún tipo de sesgos a la presentación de los datos. Y eso es lo que nos va a permitir propiamente hacer esa imparcialidad y esa objetividad. Aquí uno de esos dos conceptos. La imparcialidad se refiere propiamente a la credibilidad. Ojo en este sentido. Crea también en su EPS, pues si usted lo hizo, crea en los resultados, pues señor Tío. Puede ser que esté en algunos datos, usted no esté de acuerdo, pues está bien, pues, pero usted podrá presentar por qué no está de acuerdo con esos datos. Pero si usted está en un acuerdo a un 100%, crean en su EPS, pues probablemente, porque esa es una de las preguntas que les van a hacer en el examen público, pues tío. Aquí me adelanto de una vez, una de las preguntas que les va a hacer es el asesor, y les va a decir, bueno, licenciado, porque así ya nos dicen en el examen público, licenciado o licenciada tal, me puede explicar por qué usted quiso trabajar ese EPS. Es la primera pregunta que nos van a hacer, o el asesor nos podría hacer, hay dos tipos de preguntas que nos puede hacer él. Hay asesores que hacen hay dos tipos de preguntas. Nos hacen las dos o nos hacen una. La primera pregunta que les decía era ¿por qué quisimos trabajar ese EPS? Y la número dos es la propuesta teórica. ¿Se recuerdan lo que se hicieron en el marco teórico? Entonces viene el asesor y dice, licenciado, por favor, ¿me podría explicar su propuesta teórica que usted tiene en su marco teórico? Y entonces viene usted y la defiende. Pues, hay que ser objetivo, hay que ser imparcial pues, en ese sentido. Presentar los datos tal y como se obtuvieron, aunque esté o no esté de acuerdo con lo que esté presentando, pues, señor Tío. Luego viene la congruencia. La congruencia se refiere propiamente a que lo que usted vaya a presentar o lo que usted vaya a escribir coincida con su anteproyecto, porque ese es otro gran problema. Y es aquí sí podría haber, ojo, miren cómo lo estoy manejando en este sentido, sí podría haber rechazo por parte del revisor a su informe final. No es que le esté votando el EPS, no es eso. Es que el problema es esto, que ustedes tienen una idea en el anteproyecto y cuando se va a ver el informe final es otro trabajo. Hay algunas personas que hacen esto. Por ejemplo, en el anteproyecto pusieron la implementación de plataformas digitales en la escuela El Patito Feliz del departamento de San Marcos, municipio de Ocós. Pero cuando uno va a ver el informe final, resulta que es la presentación de plataformas digitales en el municipio de Pajapita, San Marcos. Entonces, porque aquí el anteproyecto es Ocos y el informe final dice Pajapita, es EPS distinto. Ahí sí puede haber rechazo, ojo, al informe, no al EPS. El revisor le va a decir, mire, no coincide el informe final a lo que usted tiene en el anteproyecto. Tienen que estar iguales, pues, en ese sentido. O tienen que llevar un mismo enfoque, una misma visión, una misma visión propiamente de lo que usted tenga, pues. Eso es lo que se llama la congruencia, que el anteproyecto coincida con el informe final, pues, en ese sentido.
Luego viene la familiaridad. La familiaridad se refiere propiamente a la hora de escribir o a la hora de redactar o a la hora de hablar propiamente, donde usted, ojo en este sentido, podrá expresar sus experiencias, podrá contar sus anécdotas en ese sentido. Eso es más que todo cuando usted tenga que hacer ese capítulo capítulo número 4, que es la sistematización. Podría ser una pregunta, eso sí puede ser también por parte del encargado de metodología. El encargado de metodología podrá preguntarle propiamente cómo usted evaluó su EPS o él le podrá preguntar propiamente cuáles fueron las experiencias que usted adquirió a la hora de hacer su EPS, pues en ese sentido. Recuerde que lo hemos manejado a lo largo de este curso. Se aprende más haciendo el EPS que estando en las aulas universitarias, en ese sentido, porque ahí estamos en el trabajo de campo. Y eso es una gran ventaja que ustedes llevan en comparación al tesista, porque ustedes tienen más tiempo, ustedes aprenden más. El tesista solo hizo su tesis en 1 o 2 meses, pero en forma teórica. Ustedes lo hicieron en forma teórica y en forma práctica. Por eso, ejercicio práctico supervisado. Es mejor hacer un EPS que una tesis. Si usted quiere vincularlo a su carrera, pues en ese sentido. Luego viene el proceso de la veracidad. En este caso se refiere propiamente a que el estudiante o el futuro profesional propiamente va a manejar una especie de ética y un aspecto de moral a la hora de presentar su trabajo. O sea, que usted lo hizo, pues, en ese sentido. Que usted no contrató a alguien para hacer su EPS o que usted no pirateó EPS. Eso se refiere a la veracidad. Ser usted el autor real, el autor fidedigno de ese tipo de trabajo. Y lo vimos allá con el tema de la piratería o el plagio. Les decía, si van a plagiar algo, pues miren cómo lo estoy diciendo, si van a plagiar o van a piratear algo, pues ahí también lo saben hacer, hombre. Es que hay algunos que ni siquiera saben hacer eso, pues ni siquiera saben plagiar o saben piratear trabajos, pues hagan cualquier trabajo ahí y ni siquiera revisaron el autor propiamente. Resulta que piratearon el EPS o piratearon una tesis del decano de la facultad o del encargado de metodología propiamente. O sea, por lo menos fijémonos en el autor, pues en ese sentido. Yo no estoy diciéndoles, y pues está grabado en ese sentido, yo no estoy fomentando la piratería, pues yo estoy en contra de la piratería, pues en ese sentido. Pero sepan hacerlo, pues si van a utilizar esa estrategia, pues según ustedes. Luego viene la efectividad. La efectividad propiamente se refiere a que cuando usted vaya a presentar o cuando usted vaya a redactar, ya sea en forma escrita o en forma oral propiamente, sepa expresar propiamente o tenga los elementos científicos, tenga el proceso de validez. Porque esa es una pregunta que le va a hacer la tercera persona, en este caso el director o el decano de su facultad. Propiamente el director o el decano, ojo a esto, no leen el EPS. Ojo a esto. El director o el decano es el que o sea, él no lee el EPS. Él solo va a leer las conclusiones. Porque no es trabajo del decano. Para eso hay un asesor, para eso hay un encargado de metodología, para eso hay un revisor propiamente, que se encargaron de cumplir con todos los procesos de formalismo del EPS, lo que vimos al inicio de la clase. En este caso, el decano, el director propiamente de la unidad académica, está ahí para darle respaldo, en este caso, el respaldo, o en este caso como la máxima autoridad. Pues. Entonces, él viene y cuando usted está haciendo la defensa o está respondiendo a las preguntas anteriores, él viene y le va a decir, mire, por favor, ¿me puede explicar su conclusión número 3? Entonces viene usted, lee la conclusión número 3 y se la explica a él. Así es así. O sea, el decano o el director no leen el EPS, es que no es trabajo de ellos. Imagínense que se va a poner el director o el decano de la facultad a leer todos los EPS, todas las tesis, ¿dónde está haciendo sus trabajos? Pues eso no es trabajo de él, pues en ese sentido. Luego viene el proceso de la hilación, pues en ese sentido. La hilación o el consejo se refiere propiamente a propiamente a querer transmitir o de alguna forma poder presentar en una forma razonada, en una forma científica propiamente el proceso de la transmisión de los datos. En ese sentido, se trata de que usted, en ese sentido, desarrolle propiamente, tenga una secuencia, tenga un procedimiento metodológico, tenga un procedimiento propiamente de dominio. Se trata de que usted presente los resultados porque usted lo hizo, así de sencillo. La hilación se refiere propiamente en el cual usted va a presentar o va a aclarar propiamente o va a poder adoptar algún punto de partida al uso de su investigación. O sea, defiéndala. Usted es el experto, usted es el conocedor. Solo hay otra persona ahí que está dentro del público, pero él no tiene voz en ese sentido. Es su jefe, el que está ahí propiamente, el que va a estar ahí diciendo, sí, lo que está diciendo él es correcto o lo que está diciendo nada que ver, pero él no va a decir, eso está falso, eso está malo. No, él es invitado.
El asesor no, porque propiamente el asesor no estuvo con usted durante todo el proceso del EPS, a pesar de que hubo aquel asesor que se la estuvo bajando con usted. Pero recuerde, hay ciertas etapas del proceso del asesor que no estuvo digamos, los 180 días, si su EPS tardó 6 meses propiamente, o no estuvo los 270 días, si su EPS fue o 300 días, si su EPS fue a 10 meses propiamente. Él acompañó en ciertas etapas, pero la persona que sabe que lo que usted está presentando en ese proceso de dilación es su jefe. Bueno, si usted lo invitó, pues en ese sentido, en esa situación. Bueno, esos son los consejos que yo les puedo dar para el proceso de redacción, tanto escrita como oral, pues en ese sentido. Ahora vamos a ver los aspectos así de expresión lingüística, o sea, cómo se va a hacer propiamente el proceso de análisis o el proceso de poder expresar esas ideas o esos pensamientos propiamente adoptando una mejor necesidad o una mejor redacción. Esto se refiere tanto a la redacción escrita como a la redacción oral, pues en el sentido. Tenemos como primero, propiamente, la descripción. La descripción es donde usted va a representar sus ideas, usted las va a adecuar propiamente a un lugar, a un hecho, a un grupo de personas y las va a adecuar a esa situación o las va a adecuar propiamente a ese acontecimiento. O sea, se trata de que usted, cuando haga ese proceso de redacción escrita o redacción oral, dibuje propiamente o presente a mayor viabilidad propiamente los resultados que usted obtuvo. Es decir, esté o no esté de acuerdo con esa información que se ha obtenido. Luego vendría el proceso de la narración. En este caso se trata de que usted cuando presente ese documento escrito, pues haga un tipo de, aquí ya vendría la creatividad y aquí vendría, se recuerdan cuando vimos el proceso de la sistematización, cuando vimos ese tipo de redacción que usted manejaba ya para transmitir lo que usted aprendió, lo que usted hizo durante su EPS, pues aquí tiene que manejar ese mismo estilo a la hora de hacer su informe final. Trate de que su narración sea lo más objetivo, o sea, trate de describir los hechos tal y como se obtuvieron, pues en el sentido, tal y como se observaron, no omita los resultados. Volvamos en este caso al diario de bitácoras. Usted lo hizo allá en el capítulo de sistematización, así debe seguirlo en el informe final propiamente. O la narración, en este caso, a través de una narración de poesía o de ciencia ficción, a través de una crónica, a través de una elaboración de un periódico. O sea, el mismo estilo que usted estuvo utilizando en el capítulo de la sistematización debe aplicarlo a todo el proceso propiamente de su informe final. Siempre y cuando usted siga los formalismos o los aspectos de estilo, pues en ese sentido, porque aquí tendría que adecuarme a los estilos de cómo lo voy a presentar. Si yo estoy haciendo un tipo de mi proceso de sistematización fue a través de una poesía, pues entonces no podré manejar en mi informe final cuartetos o quintetos, pues en ese sentido, porque mi facultad no me permite eso. Entonces tendré que hacer una sesión de trabajo ya más formal, pues en ese sentido. Esto se aplica más allá a ese capítulo número 4, pues en ese sentido. Ya sea que maneje una narración histórica, donde he presentado a través de una expresión lingüística o descrito los hechos en tiempo pasado, o una narración fantástica o fantasiosa o de ciencia ficción, pues en el sentido, donde el narrador, en este caso usted, va describiendo los hechos o va dándole la apariencia de algo fantasioso, pero que se vuelve verdad, pues en ese sentido. O la narración propiamente técnico-científica, que es la que se debe de manejar en ese sentido, en el cual va describiendo todos los pasos, va describiendo todos los acontecimientos, todos los fenómenos, va aplicando los conocimientos, va transmitiendo las anécdotas, las experiencias que usted tuvo propiamente en ese proceso y va describiendo, en este caso, el propósito de transmitir ese nuevo conocimiento, para que las personas que lo van a evaluar, como las personas que lo van a escuchar, entiendan qué fue lo que usted estuvo haciendo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses de EPS. Luego vendría propiamente ya la argumentación. En este caso se trata de que usted señale propiamente las premisas, señale la hipótesis, señale el planteamiento del problema, en ese sentido, indique qué es lo que usted comprobó o rechazó, en este caso verifique propiamente si su hipótesis fue positiva o negativa o si usted logró comprobar en forma parcial o total propiamente esa hipótesis de acción. Y esa es la ventaja que ustedes tienen en el EPS. Repito, en las tesis la hipótesis es teórica. En cambio, en el EPS la hipótesis es acción. Usted la ejecutó propiamente. Y aquí tendría que ver ese plan de acción y ese proceso de sistematización y ese proceso de evaluación que usted llevó a lo largo propiamente de su trabajo de EPS. Luego vendría propiamente ya lo que es la exposición. Es propiamente donde usted va a hacer las aportaciones
en este caso, sus conclusiones, sus recomendaciones propiamente, donde usted va a dar ese nuevo conocimiento, donde usted va a relatar sus experiencias, donde usted va a recomendar qué es lo que se debe de recomendarle a la facultad, a la universidad y a los futuros profesionales para que puedan hacer un EPS de una forma más eficiente, más clara, más concisa, pues en ese sentido. Propiamente se trata de que usted adopte propiamente o le recomiende a futuros profesionales o a futuros estudiantes cómo se debe hacer ese proceso. No sea egoísta, pues en ese sentido. Transmita esos conocimientos, porque de todos modos van a haber personas que lo van a buscar a usted, pues, y comparta esa información. Y siguiendo el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ir y enseñar a todos, pues en ese sentido. Bueno, eso es en el tema de la expresión lingüística. Ahora, ciertas reglas que usted debe para terminar con este curso, probablemente, o con esta sesión del día de hoy. Hay ciertas reglas que usted debe, ciertas reglas elementales a la hora de escribir o ciertas reglas elementales a la hora de hablar. Se trata de que usted propiamente utilice, por ejemplo, las reglas gramaticales, pues en ese sentido, la ortografía, en ese sentido. También maneje propiamente el proceso de saber utilizar o saber contribuir propiamente a aceptar sus deficiencias. Ojo a esto, por favor. Reconozca que usted tiene errores en ese sentido. Lo que decíamos, hay personas que no les gusta que los corrijan. Hay personas que se molestan propiamente con los errores o lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Un buen profesional aprende de los errores en ese sentido. Un buen profesional aprende de las observaciones o de las críticas constructivas o de las críticas negativas que otras personas nos hagan. Porque uno dice, no me había dado cuenta en este error. O realmente algunas observaciones que me dijeron, a pesar de que yo no las comparta, pero las puedo seguir. Pues, no me parece esta corrección propiamente en ese sentido, pero si esto las personas dijeron que estoy cometiendo ese error, pues debo de cambiarlo pues, en ese proceso. Entonces, en el proceso de las reglas, hay ciertas reglas elementales que usted debe de manejar propiamente a la hora de redactar, ya sea escrito o en forma oral, su EPS. Tenemos, por ejemplo, la semántica. La semántica se requiere propiamente al uso de la gramática para poder relacionar los conceptos y la expresión material. En este caso se acostumbra a manejar, cuando usted va a hacer su EPS en forma escrita, el uso de diccionarios. Por ejemplo, utilizar un diccionario de sinónimos. Usted sabe que sinónimos son palabras que difieren en su escritura, pero que tienen el mismo significado. Por ejemplo, no es lo mismo casa con S que casa con Z. Casa con S se refiere a un hogar y casa con Z se refiere al proceso de ir a cazar un animal, pues en el sentido. O utilizar diccionarios de antónimos, que son palabras que difieren en su escritura y que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, blanco y negro, alto y bajo, pues en ese sentido. Hay que saber manejar ese tipo de diccionarios. O el diccionario de homónimos, propiamente. Son palabras con escritura semejante, pero significado diferente. Y aquí hay que tener en cuenta dos tipos de diccionarios homónimos. Los homógrafos, propiamente, que son términos que se escriben iguales, pero que tienen un significado distinto. Por ejemplo, caña, la palabra caña puede ser una fruta, la caña de azúcar, o puede ser una caña propiamente, la caña de pescar. Se escribe de igual, pero tiene un significado distinto. Y aquí hay que manejar mucho a la hora de hablar o a la hora de escribir que sea relacionado a mi carrera, porque ese es un gran problema. Que estamos hablando de un EPS de humanidades y resulta que utiliza mucha terminología de ingeniería, nada que ver. O si yo soy de ingeniería, estoy utilizando muchos términos de economía, pues nada que ver. Tiene que ser enfocado a la carrera que yo estoy a punto de graduar. También está el diccionario de homófonos, que son términos que se pronuncian iguales, pero que tienen significados distintos. Habíamos puesto, por ejemplo, la palabra valla. Valla puede ser propiamente un dibujo gigante o un anuncio que se coloca en las carreteras o en ciertos lugares, propiamente donde se muestra información de publicidad de determinado personaje o determinado producto. Eso es una valla, pero también puede ser vaya que usted se dirija a un determinado lugar, pues en ese sentido, vaya a esa dirección. O puede ser una valla que en este caso es un fruto derivado del pino, pues en ese sentido. O sea, hay que saber distinguir esas situaciones. Y luego está el diccionario de parónimos, propiamente. Son vocablos que se parecen, aunque tienen significados distintos. No es lo mismo, por ejemplo, a actitud a actitud.
No es lo mismo apto a acto propiamente. O sea, hay que saber diferenciar ese apartado. Por eso yo les recomiendo utilizar todo tipo de diccionarios para hacer el proceso de redacción, y eso también a usted le va a permitir ampliar su vocabulario, pues ampliar propiamente su aspecto de saber hablar, pues en el tiempo. Luego vienen las falacias, pues aquí vendemos un aspecto como de lógica. ¿Se recuerda? Creo que todos en algún momento hemos llevado algún curso de lógica dentro de nuestra carrera. Las falacias son razonamientos que es, falsos, pero que los podemos volver verdaderos, pues, en ese sentido. O propiamente son presentaciones de cierta información incorrecta, pero que nosotros de alguna forma la estamos volviendo como verdad, pues, en ese sentido. Aquí es donde, repito, propiamente la única persona que se va a dar cuenta que lo que se está diciendo es falso o es verdadero es su jefe, pues en ese sentido. Algunos asesores sí, pues propiamente que se dan cuenta de que lo que se está haciendo, pero ya no le pueden decir eso, le anulo la tesis o le anulo el EPS, porque cuando usted ya tiene ese proceso del examen de graduación, ya nadie se lo puede votar. Pues, y eso lo vamos a ver a mayor detalle la otra semana. Luego viene el proceso de los elementos de las frases propiamente, o relación entre frases. Se refiere propiamente a llevar un orden cronológico, una repercusión de causa y efecto propiamente, una unión, una unidad propiamente de los párrafos, o una unión propiamente de la construcción de entre 40 a 75 palabras, o no hacer los párrafos tan extensos. Y aquí viene un consejo que les doy. Yo me di cuenta con algunos cuando me presentaron el trabajo en el examen parcial. Por favor, este es un consejo que les doy: no hagan cortes de párrafos de una página a otra. Es que hay algunas personas que propiamente traen muy bien la descripción, traen un párrafo de 2 líneas, y ese párrafo lo cortan y hay que pasar a la otra página. La regla nos indica lo siguiente: inicio con un párrafo y termino con un párrafo. No debo de hacer esos cortes. Hay muchas personas que cuando empiezan a escribir tienen 3, 4 párrafos entre una misma página, y el último tiene 1 o 2 líneas. Si sé que ese párrafo va a haber cortado, mejor lo corro para que aparezca en la otra página. Pues es por aspectos de presentación, el estilo que usted le va a dar propiamente. Entonces, eso se lo puse a algunos en el examen parcial: no hacer esos cortes, porque resulta que las fichas propiamente venían bien con la descripción de la ficha, pero ficha 1, y venía uno leyendo y pum, aparecía, hacía ese corte y se pasaba a la ficha 2, pues, y a veces no se entendía, pues, en ese proceso. Y hay otros errores comunes que se tienen a la hora de la redacción. Por ejemplo, algunos de los errores más comunes que se tienen es, por ejemplo, la cacofonía. La cacofonía son vicios del lenguaje que consisten en repetir las mismas palabras, lo que decían las famosas muletillas propiamente. O tenemos la monotonía. Propiamente es cuando usted cansa al público, en ese sentido. Vuelvo a repetir, hacer una especie de interacción con el público. En este caso, en los exámenes públicos sí se da ese proceso, porque usted no es el que dirige el acto. Para eso está el secretario, está el decano o el director de la escuela, que van dirigiendo el examen público, pues, en ese sentido. Luego viene la falta de concordancia. Se refiere propiamente al repetir mucho las palabras a la hora de hacer un documento escrito. Se los ponía en el ejemplo del marco teórico. Lo digo con todo respeto y con toda educación. Hay personas que hacen lo siguiente: en la presente investigación, esta es una investigación de tipo investigativo en el cual quiere investigar las investigaciones de investigadores que hicieron investigaciones anteriores. O sea, repiten mucho las palabras dentro de un mismo párrafo. Aquí donde debo de aprender a utilizar los diccionarios que utilizábamos anteriormente. Otra situación es, y lo digo con todo respeto, con toda educación, es propiamente la pobreza del lenguaje en ese sentido. No voy a decir nada malo, y aquí creo que los hombres lo vamos a aceptar en este sentido. Por ejemplo, los hombres tenemos un vocabulario diario entre 75 a 100 palabras, pues en ese sentido. En cambio, las mujeres, su lenguaje está entre 150 a 200 palabras. O sea, tienen un vocabulario más amplio que el hombre. Pero en este caso es propiamente por el aspecto de leer. Pues en el sentido. Yo no estoy diciendo que los hombres no leamos, pues, pero a veces los hombres queremos expresar las ideas más claras, o queremos hablar lo más conciso, pues, y eso a veces ocasiona esos tipos de errores comunes a la hora de hacer la presentación. Yo los invito, yo creo que no está de más decir esto, pues el proceso de leer, en ese sentido, el proceso de ampliar propiamente mi vocabulario a la hora de escribir o a la hora de hablar, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? En ese sentido,
propiamente en esa situación. Cedo el uso del micrófono, cedo el uso de la voz para poder aclarar sus dudas que ustedes tengan al respecto. Y si bien cierto fuera el examen público, todo lo pierden, porque no están participando. A ver, pedagogos, ingenieros, arquitectos, abogados, tío, participen, para estar en este curso, para aprender propiamente. Este era el objetivo de esto, que ustedes aprendieran en ese sentido. Bueno, entonces, esto es el tema de la redacción. Esto es la sesión número 10. Es la penúltima que tenemos, obviamente. El curso lo estamos terminando la otra semana. La otra semana vamos a ver cómo se hace la presentación del informe, y en este caso, cómo se hace la defensa del examen público. Y aquí ya les di ciertos avances de lo que vamos a estar viendo la otra semana. Obviamente, les voy a enseñar también aspectos administrativos y burocráticos que usted debe de llevar propiamente para la realización de ese examen público. En este sentido, les recuerdo con las 3 modalidades que se manejan en la universidad. Propiamente aquí incluye las privadas y las ANCALOS. Ahí está la modalidad del examen virtual, está la modalidad del examen grupal, o está la modalidad del examen individual. De los 3, pues yo me identifico más con el individual, pues en ese sentido. O sea, es que uno presente su EPS o su tesis solo, pues en ese sentido. Pero si ustedes lo quieren hacer con su promoción, pues también eso es válido, pues en ese sentido. Usted se identifica con ese grupo de personas, pues en ese sentido. Bueno, entonces, ya les informo que los cuadros ya están subidos, propiamente ya se presentaron al área de ingeniería, ya dependerá de ellos que den el visto bueno propiamente, y luego ellos ya lo mandarán al área de cursos libres propiamente en ese sentido, para que en el transcurso de este mes o principios de junio, pues les pueda llegar el diploma de que ustedes aprobaron el curso de elaboración y presentación de EPS. Recuérdense, les repito, esto no significa que a ustedes ya le aprobaron su EPS en su facultad. Este es un curso libre. Pues que hay muchas personas, y eso alguna persona me lo comentaba, es que yo pensé que este curso era el que yo tenía que llevar en mi facultad. Nada que ver, este es un curso libre, pues en ese sentido. En este curso habían alrededor de 700 personas y solo lo ganaron el curso 150, pues en ese sentido. Muchos abandonaron el curso porque pensaban de que este era el curso de su facultad. Nada que ver, este es un curso libre para cualquier persona, para que usted conozca las nuevas tendencias de cómo hacer la tesis o cómo hacer el EPS. Entonces, la otra semana vamos a estar viendo cómo se presenta el informe final de EPS, cómo se hace la defensa de un examen público de EPS, y vamos a ver las preguntas típicas que ya se las dije ahorita propiamente en la sesión del día de hoy, las preguntas que les pueden hacer en el examen público. Y luego, pues, de que usted ha defendido su examen y que usted lo ha aprobado, pues vamos a ver el aspecto del vestuario que nos van a colocar, vamos a ver el significado de la toga universitaria, pues ese es el significado que nos van a colocar propiamente cuando nosotros ya aprobamos ese examen público. Y luego viene el proceso de la juramentación, propiamente como el nuevo profesional, y luego vienen a ciertos detalles, como sería en este caso, qué es lo que tiene que hacer usted después de haberse graduado. Por ejemplo, uno de ellos es la colegiación. En el sentido, debemos de colegiarnos, van a reunirse al colegio del que formamos parte. Si usted es pedagogo, pues usted va a formar parte del colegio de humanidades. Si usted es psicología, pues usted va a formar parte del colegio de psicólogos. Si usted es de ingeniería, pues del colegio de ingenieros, para poder ejercer la profesión, para poder ejercer propiamente ese grado académico al cual nosotros estamos llegando en ese proceso. Entonces, no sé, preguntas, dudas respecto a la clase del día de hoy. Como a las 10 de la noche ya va a estar subido ahí en la plataforma para los de Wedi, propiamente la sesión del día de hoy, y para los que están en Classroom, pues hasta el sábado, porque si subo ahorita la sesión, los del sábado ya no van a poder participar en las clases del sábado. Entonces, el sábado a las 10 de la noche ya va a estar subido la sesión ahí en Classroom. Y también el sábado o el domingo va a estar subido la última clase o el último material de la próxima semana, del cual estaremos culminando y finalizando este curso. Pues, no sé, repito, ¿alguna pregunta? Voy a ver el chat, no sé qué alguien me ha escrito en el chat. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no, pues damos por finalizada la sesión número 10, la penúltima clase propiamente, en este sentido, y nos vemos para la culminación del curso el próximo jueves, propiamente, con una sesión número 11 en este sentido,
les agradezco y como les decía cuando les respondí sus observaciones en el examen final, espero haber cumplido ese objetivo, haber sido un pequeño granito de arena en la playa de su vida académica. Yo los incentivo, los motivo propiamente a hacer el EPS. Ya están en la fase final. Sé que el EPS es difícil, nos cuesta el ojo de una cara y nos cuesta lo que las gallinas ponen, pero hay que hacerlo pues, en ese sentido. Y yo los incentivo, los motivo, creo en ustedes propiamente, sé que ustedes van a ser esos nuevos profesionales en el sentido y que hagan el EPS ya sea este año o el 2024. Eso ya es decisión ya de ustedes pues, en ese sentido. Entonces, si no hay mayores dudas, mayores preguntas, entonces doy por finalizada la sesión número 10 del curso de elaboración y presentación de EPS y nos vemos para la última sesión el próximo jueves. Gracias, Wendy. Gracias, Azul.